¿Sabías que hay brujos que se infiltran en la iglesia para engañar, confundir y destruir a los creyentes? ¿Sabes cómo identificarlos y cómo protegerte de sus artimañas? En este video te voy a revelar las señales que delatan a los falsos profetas, maestros y líderes que practican la brujería y se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Te voy a mostrar lo que dice la Biblia sobre este grave peligro que acecha a la Iglesia de Cristo y cómo podemos estar alertas y firmes en la fe. No te pierdas este video, que puede salvar tu vida espiritual y la de tu familia. Una de las formas de detectar a los brujos que se infiltran en la Iglesia es observar el comportamiento de las personas que asisten a los cultos y reuniones. Hay algunas señales que pueden indicar que alguien está bajo la influencia de la brujería o que la practica en secreto. Veamos algunas de ellas. Personas agitadas y reacias a la posesión. Estas son personas que se muestran nerviosas, inquietas, violentas o rebeldes cuando se predica la palabra de Dios o se ora por ellas. Pueden manifestar síntomas de posesión demoníaca, como hablar en lenguas extrañas, retorcerse, gritar o blasfemar. Estas personas necesitan ser liberadas del poder de las tinieblas y sometidas a la autoridad de Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4: «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Individuos que solo entran y salen sin razón aparente. Estos son individuos que no se integran a la comunidad cristiana, sino que solo asisten a los servicios religiosos de forma esporádica y sin compromiso. Pueden tener una doble vida, en la que por un lado aparentan ser cristianos, pero por otro lado practican la brujería o siguen otras creencias falsas. Estos individuos pueden estar buscando sembrar discordia, confusión o división entre los hermanos, o tratar de atraer a otros a sus engaños. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». Gente que gusta de ir y venir sin propósito claro, indicativo de brujería. Estas son personas que no tienen una dirección ni una visión clara de su vida espiritual, sino que van de un lugar a otro sin fidelidad ni constancia. Pueden estar influenciados por la brujería o ser víctimas de ella, ya que la brujería produce confusión, inestabilidad, duda y temor. Estas personas necesitan ser guiadas por la verdad y la sabiduría de Dios, y no por las mentiras y las artes del diablo. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículos del 5 al 8: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Otra forma de identificar a los brujos que se infiltran en la iglesia es conocer las tácticas que usan para atacar a los líderes espirituales que Dios ha puesto para cuidar y enseñar a su pueblo. Estas son algunas de las estrategias que emplean los brujos para tratar de debilitar, desanimar o destruir a los siervos de Dios. La impotencia contra hombres de Dios poderosos. Estos son hombres de Dios que tienen una unción especial del Espíritu Santo, que predican con autoridad y que hacen milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Los brujos no pueden hacer nada contra ellos, porque el poder de Dios los protege y los respalda. Los brujos solo pueden envidiarlos, odiarlos y difamarlos, pero no pueden tocarlos. La Biblia dice en Hechos capítulo 5 versículos del 39 al 42: «Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les mandaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Intentos de atar la lengua del predicador. Estos son intentos de los brujos de impedir que el predicador hable con libertad, claridad y eficacia la palabra de Dios. Los brujos pueden usar hechizos, maldiciones, amenazas o intimidaciones para tratar de silenciar al mensajero de Dios, o para hacer que se equivoque, se confunda o se contradiga. Estos intentos son infructuosos, porque el predicador tiene la ayuda del Espíritu Santo, que le da las palabras que debe decir y le da valor para decirlas. La Biblia dice en Lucas capítulo 12 versículos del 11 al 12: «Pero cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir». Envió de espíritus de somnolencia para distraer durante la predicación. Estos son espíritus que los brujos envían para hacer que la gente se duerma, se aburra o se distraiga durante la predicación de la palabra de Dios. Los brujos quieren que la gente no escuche, no entienda o no reciba el mensaje de Dios, para que no sean salvos, sanados o liberados. Estos espíritus pueden ser resistidos y reprendidos en el nombre de Jesús, y la gente puede mantenerse despierta, atenta y receptiva a la palabra de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 20 versículos del 7 al 12: «El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron consolados. Otra forma de identificar a los brujos que se infiltran en la iglesia es saber cuáles son sus misiones específicas, es decir, qué objetivos persiguen y qué medios utilizan para lograrlos. Estas son algunas de las misiones que los brujos tienen en la iglesia. Hacer que la iglesia ignore la Biblia para debilitar la fe. Esta es una de las misiones más peligrosas de los brujos, ya que la Biblia es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la luz para nuestro camino y el alimento para nuestra alma. Los brujos quieren que la iglesia deje de leer, estudiar, meditar y obedecer la Biblia, para que así pierda la comunión con Dios, la verdad, la sana doctrina y la autoridad espiritual. Los brujos pueden usar falsas enseñanzas, herejías, tradiciones humanas, filosofías mundanas o modas religiosas para apartar a la iglesia de la Biblia. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 14 al 17: «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Crear pesadez y desánimo en el momento de ofrendas y diezmos. Esta es otra de las misiones de los brujos, ya que las ofrendas y los diezmos son una forma de honrar a Dios, de reconocer su señorío, de expresar nuestra gratitud, de participar en su obra y de recibir su bendición. Los brujos quieren que la iglesia sea tacaña, egoísta, incrédula y desobediente en el momento de ofrendar y diezmar, para que así se cierre la ventana de los cielos, se detenga el avance del reino de Dios y se pierda la prosperidad y la abundancia. Los brujos pueden usar espíritus de avaricia, de pobreza, de miedo o de rebeldía
para influir en la mente y el corazón de los creyentes, para que no den con alegría y generosidad. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 12, «¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado». Y dijisteis, «¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bloquear proyectos de la Iglesia infiltrando hechiceros en posiciones clave. Esta es otra de las misiones de los brujos, ya que los proyectos de la Iglesia son una forma de cumplir la gran comisión, de extender el Evangelio, de edificar el cuerpo de Cristo y de glorificar a Dios. Los brujos quieren que la Iglesia se estanque, se frustre, se divida y se desvíe de su propósito, para que así no cumpla su misión, no gane almas, no crezca y no agrade a Dios. Los brujos pueden infiltrarse en posiciones clave de la Iglesia, como pastores, ancianos, diáconos, líderes de ministerios, maestros, consejeros o administradores, para desde ahí sabotear, manipular, corromper o destruir los proyectos de la Iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 20 versículos del 28 al 30, «Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Otra forma de identificar a los brujos que se infiltran en la Iglesia es ver cómo afectan la adoración y la alabanza a Dios, que son una forma de expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestra rendición a Dios. Los brujos quieren que la Iglesia se desoriente, se confunda, se distraiga y se aparte de la verdadera adoración y alabanza a Dios, para que así no entre en su presencia, no reciba su unción, no experimente su gozo y no le dé la gloria. Estas son algunas de las formas en que los brujos desorientan la adoración y la alabanza. Manipulación de personas en roles clave como tecladistas, instrumentistas y coristas. Estas son personas que tienen una función importante en el ministerio de alabanza, ya que con sus dones y talentos musicales contribuyen a crear un ambiente propicio para la adoración y la alabanza a Dios. Los brujos pueden manipular a estas personas para que usen su música para fines egoístas, carnales, mundanos o diabólicos, como para lucirse, para seducir, para entretener o para hipnotizar. Los brujos pueden usar espíritus de orgullo, de lujuria, de vanidad o de hechicería para influir en la música que tocan o cantan estas personas, para que no sea conforme al Espíritu de Dios, sino al espíritu del mundo. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículos del 18 al 20, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Identificación de falsos servidores de Dios, que actúan como lobos feroces. Estos son falsos servidores de Dios que se hacen pasar por ministros de alabanza, pero que en realidad son lobos feroces que quieren devorar al rebaño de Dios. Estos falsos servidores de Dios pueden tener una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pueden tener una voz melodiosa, pero sus palabras son veneno. Pueden tener una influencia carismática, pero su intención es engañar. Estos falsos servidores de Dios necesitan ser identificados, confrontados y expuestos para que no sigan dañando la adoración y la alabanza a Dios.
La Biblia dice en Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 20, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis». Necesidad de discernimiento del Espíritu Santo para descubrir agentes de Satanás disfrazados. Esta es la necesidad que tiene la Iglesia de tener el discernimiento del Espíritu Santo, que es la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es santo y lo que es profano. El discernimiento del Espíritu Santo es indispensable para descubrir a los agentes de Satanás que se disfrazan de ministros de luz, pero que en realidad son ministros de tinieblas. El discernimiento del Espíritu Santo se obtiene por medio de la oración, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos y la obediencia a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10, «A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas». Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este video, en el que hemos aprendido cómo identificar a los brujos que se infiltran en la Iglesia. Espero que esta información les haya sido útil y que les ayude a estar alertas y preparados para enfrentar este grave peligro que amenaza nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Recuerden que tenemos que velar y orar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también recuerden que tenemos la victoria en Cristo, que nos ha dado su Espíritu, su palabra y su sangre para vencer al enemigo. No temamos, sino confiemos en el Señor, que es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que Dios les bendiga, les guarde y les llene de su paz.